la corrección de color es una cuestión más técnica, ¿no? Es como una primera corrección, en la que lo que intentas es ajustar luces, ver cómo puede venir el material de rodaje, en este caso el escáner, digamos ajustar los 3 cámaras de color para tener una idea de cómo se rodó, y ese proceso más técnico de primer ajuste llamaría. Y el etalonaje ya sería como el segundo paso, en el que afinarías más desde un punto de vista no tan técnico, sino más creativo, en el sentido de que ahí no estás buscando saber cómo viene la imagen, sino que ya llevártela hacia donde te la quieras llevar, o en función de cómo el director lo ha pensado, el director de fotografía. Entonces el etalonaje será como la parte más creativa, y lo otro será más técnico para simplemente saber cómo viene la imagen. En cuanto a color, tienes todas esas herramientas digitales, el equipo ha hecho un gran trabajo de digitalización, y cuando ya tienes la imagen delante, digamos que a nivel de color, también un poco tener una referencia de cómo se talonó la película en su momento. Haces esa primera corrección de color, pero cuando ya te pones a talonar, intentas acercarte a cómo fuera la película para ser lo más respetuosos posibles con la obra original, en este caso con la peli de Glauber Rocha. Y bueno, a partir del escáner hecho en Mercury, como te decía, tenemos todo ese rango, y entonces hacia dónde voy es algo que lo puedes saber más por, bueno, tiras de talonaje que haya en las latas, de cómo se talonó en el laboratorio y tal. Tienes también otros elementos que también un poco por la investigación que se está haciendo en Mercury, de cuál era la intención creativa de color de Glauber Rocha, y digamos que gracias a esa investigación pues se ha visto un poco cuál eran los colores o el tono más en general, más frío, más cálido, que quería dar el director. Entonces, gracias a esas informaciones que están saliendo de cuáles eran esos tonos o qué es lo que se buscaba, esa intención más en cuanto al color, pues podemos ir hacia un sitio o hacia otro para no inventarnos un poco el color que a mí me guste o me parezca bien, sino como ser bastante respetuoso a partir de las anotaciones que hay o digamos cosas escritas que se han encontrado en relación a la parte más estética de la película. Dentro del proceso técnico de talonaje, digamos que es importante, antes de ponerse a tocar nada, ver cómo viene el escáner. En este caso, como te decía, por suerte, técnicamente tenemos un clon del negativo, vamos a llamarlo así, pero sobre todo es importante ver cómo viene ese escáner sin tocar nada. Aquí es un lujo en la escuela poder ver eso en pantalla grande. Después hacemos un DCP tal cual de cómo viene el escáner y lo vemos en proyección. Y además yo suelo, ese primer visionado suelo hacerlo sin sonido, porque estoy concentrado solo en la imagen. Y entonces ahí tengo una idea de cómo está la peli, más fría, más cálida, errores que pueda haber, etcétera. Y luego a partir de ahí, digamos que de ese visionado que ayuda mucho, ya puedes empezar a pensar cómo sería el talonaje posterior. Y luego ya en sala, con el monitor de color, sí que ya empiezas a ver, verías lo mismo que has visto en proyección, pero ya en el monitor de color más en pequeñito, pero la sensación de verla proyectada es importante, porque ya te estás aproximando a cómo va a ser también un poco al final. Y luego ya una vez que vas corrigiendo, sí que te puedes tirar un mes o el tiempo que tengas, o depende del trabajo que lleve, en la sala corrigiendo, pero luego antes de hacer el máster final vuelves a hacer un par de visionados en proyección, porque puedes ver cosas de color, errores, vuelves a sala de color, seguro que haces algunos ajustes y ahí ya masterizas, o sea, ya metes sonido, haces las comprobaciones de que esté todo asíncrono, de que efectivamente no te has cortado nada, te has equivocado, has quitado un fotograma, etcétera, y ahí ya empiezas a simplemente planificar para sacar los distintos másters que tendrá la película, que será DCP para proyección en salas y restos de máster para plataformas. Esencialmente por su composición física. O sea, digamos que lo más comunes que puedes tener en los materiales fotoquímicos es la inestabilidad química de los componentes que lleva y cómo el paso del tiempo afecta. Tienes lo que es un poco el desvanecimiento de color, que sería como el problema físico-químico más grave, es decir, una pérdida de color, y que es muy habitual en cualquier material fotoquímico, pero por ejemplo especialmente en las películas, en el Eastman-Color, que se introduce en los años 50, esas películas cromogénicas, tiene un problema de degeneración en el tiempo. En este caso estamos hablando de película positiva, es decir, la copia que veías en la sala, con el paso del tiempo se queda solo el canal magenta, que es el más resistente, y ves todo magenta. Tienes varias otras degeneraciones que tienen que ver con el soporte, que es lo que llaman la decoloración en la oscuridad, o la decoloración por luz. La decoloración en la oscuridad es el material está archivado, ocurre de manera espontánea por las condiciones en las que está archivado de humedad y de temperatura. Aunque no salga de la lata, se va a degenerar. La decoloración por luz tiene más que ver con que se provoca por la proyección continua de la película, o por la exposición a los rayos UVA. Y luego tienes la desviación de color, que aparece en manchas amarillentas en las zonas del film, porque
no se lavara correctamente la película en su momento por oxidación. Y luego tienes desviaciones de color porque haya ocurrido, por ejemplo, un revelado defectuoso. Y también tienes ahí un problema de color en el soporte. Y en ese sentido, el último sería hablar de la degradación del soporte a acetato. Es un fallo estructural del plástico y cambia el pH de la emulsión. Y entonces esa acidez extrema que coge el material destruye el color. Puedes tener información en el propio soporte sabiendo qué emulsión era, si era Fuji, si era Kodak, si era Agfa, ya te da una información un poco del rango de colores. Digamos que esencialmente tienes herramientas digitales para corregir ese color o esa pérdida de color. Lo primero sería intentar que la película, si han estado en malas condiciones, pues estén un poco mejores y el soporte físico siempre se conserve, pero cuando ya entramos en la parte de la corrección digital, pues tienes muchas herramientas para compensar los distintos canales de color y hacer que, aunque no sería tanto como recuperar el color, pero visualmente sí. El hecho de haber utilizado el escáner de Mercury Sky en un DPX 16 bits en ese formato, pues te permite, pues hay otros formatos que pueden ser no ser 16 bits, pero también tiene una profundidad de color alta. Pero bueno, en este caso como que el workflow que se ha establecido ha sido hacerlo en DPX para también todas las informaciones de keycode que pueda tener la película. Y entre 12 y 16 puede que no veas mucha diferencia, pero lo mínimo es un 12, aconsejable en un negativo. Y tenemos una gama de colores muy alta y gracias también a que se conservaba bien ese negativo. Es una suerte, me encantó ver de repente a Paco Rabanne ahí aparecer. No hago spoiler, pero uno de los primeros pasos de la película, para mí lo ves y es como si estuviera rodado hoy. Es verdad que la película está un poco fría y puede parecer que hay un tono de color ahí, pero tiene todos los colores. Va a ser impresionante la imagen, sí. Lo más frecuente suele ser que se trabaje en paralelo. Es decir, lo que ocurre es que cuando te pones a limpiar una película, no tienes por qué estar viendo el etalonaje de la película. Pero sí que aunque no estés viendo el etalonaje, si tienes el bruto del escáner, puede que sea necesario que le metas una visualización, o sea, que hagas un paso de logarítmico a lineal para ver realmente toda la suciedad que tiene y ser un poco más fino en la limpieza. Entonces metes como una previsualización. Pero puedes estar limpiando sin tener la información de cómo va a ser el etalonaje que se está haciendo. Y se suele trabajar en paralelo. En este caso, para cabezas cortadas, haremos el etalonaje con DaVinci Resolve, que tiene todas las herramientas digitales para poder llegar a un mejor resultado. Aunque por suerte aquí en la escuela tenemos el Advanced Panel, o sea, la mesa grande de DaVinci que es más rápida y más cómoda para trabajar, porque todo el software que tienes está mapeado en la mesa, o casi todo. Es mucho más rápido y más fácil acceder. Y esencialmente es ver el forma de onda, qué canal puede estar más descompensado, o lo que estás haciendo lo ves de una forma un poco representativa en esos canales por separado, en esa forma de onda. Y luego también si tener una buena referencia de monitor, es decir, que el monitor que tenemos es un monitor de color grado 1 y lo que estamos viendo en ese monitor sabemos que es lo que realmente se va a ver ya en sala de proyección. Esta película en realidad lo que requiere más es llegar a una estética general, quizás se toque algún detalle, sobre todo de planos que no puedan ser el original de cámara, sino ese plano que puede ser un duplicado y que lleva un efecto, lleva un fundido para recuperar un poco más el color, pero no se va a inventar nada o no se va a aislar nada por separado en general, sino que se va a intentar más que nada llegar a como era el original. La idea es que se vea la película como era, aunque sí que se va a intentar recuperar toda la potencia de los colores, es decir, los colores como los tenemos en el negativo, en eso sí que pondrá mucho detalle en que estén todos los colores que tienen que estar, porque yo creo que la película en pantalla grande se va a ver increíble. Por suerte, el escaneado, la digitalización ha sido magnífica en Mercury, se ha hecho en 6K, con lo cual a nivel de resolución y también de profundidad de color, sabíamos que ese escáner iba a dar lo máximo y luego el soporte, por suerte, se conservaba bien y entonces el negativo tiene una profundidad de color alta, es decir, haber hecho en DPX 16 bits, pero además el negativo tiene todos los colores que tenía que tener y podría decir casi que como si no hubiera pasado el tiempo por el negativo de cabezas cortadas, o sea, se conservaba muy bien y eso es una suerte porque al verlo ya vemos que tenemos ahí todo el rango de color y vamos a poder llegar con precisión a cómo era el original que se vio en salas o por lo menos tener todos los colores que en su momento en la captación se grabaron con la película, con el soporte fílmico.